Buen día, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios. Desde la distancia, reciban por favor un abrazo lleno de mucho amor por cada uno de ustedes. Si Dios nos lo permite, durante este mes estaremos enseñando temas importantes basados en la primera carta del apóstol Juan. Hoy nos compete estudiar Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. He titulado la enseñanza de hoy, el verbo de vida. 3 puntos para desarrollar si Dios nos lo permite. Numeral 1. Esta vida se divulga. Numeral 2. Esta vida se siente. Numeral 3. Esta vida se comunica. Cada punto principal tendrá sus respectivos subpuntos. Pero antes de entrar en la lectura del primer versículo, recordemos que el autor de esta carta fue el apóstol Juan. Y la fecha en que se escribió probablemente 90 años después de Cristo. Ahora sí, desarrollemos el primer tema. El primer punto, esta vida se divulga. El versículo 1 de Primera de Juan dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Inicia el apóstol remitiéndose a lo que era desde el principio y después habla en plural. Lo que hemos, y este verbo es la primera persona del plural. El infinitivo de dicho verbo es haber. De manera que, ¿quién estuvo con el apóstol Juan cuando él dijo lo que hemos visto con nuestros ojos? ¿Quién estuvo con el apóstol Juan cuando él dijo lo que hemos contemplado? ¿Quién estuvo con el apóstol Juan cuando él dijo lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida? Los apóstoles. Los apóstoles estuvieron con él. Y así podemos pasar al primer subpunto. Dios se ha divulgado en la creación. Él lo hizo, a él no lo divulgaron. Dios se ha divulgado en la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para decir que no conocieron del Señor. Lo que de Dios se conoce expresa las cosas invisibles de Él, específicamente su eterno poder y deidad. Debido a que Dios es espíritu, que eso nos lo dice San Juan capítulo 4 versículo 24, todas
sus cualidades son invisibles a los ojos físicos y solo pueden ser entendidas por la mente humana cuando se reflejan por medio de las cosas hechas, es decir, por medio de la obra creativa de Dios. El Dios que existe por sí mismo es el creador de todo. Por consiguiente, el Todopoderoso se dio a conocer y sus cualidades invisibles se hacen claramente visibles. Todopoderoso, suficiente. La creación que la raza humana puede ver manifiesta el carácter invisible de Dios, su deidad. En el Antiguo Testamento se encuentra un pasaje paralelo a estos versículos. El Salmo 19, del 1 al 6. Voy a dar lectura a dicho texto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hermosa porción bíblica. La conclusión que expresa el texto bíblico que estábamos leyendo en Romanos capítulo 1, versículo 20, ante esta descripción de la revelación natural es importante, de modo que no tienen excusa, dice la palabra. El testimonio de Dios en la naturaleza es tan clara y consistente que no hay pretexto para ignorarlo. La condenación de los que pasan por alto la revelación natural se basa en su rechazo contra la revelación que ya tienen. Ahora bien, si rechazan al Creador, en consecuencia rechazan a Cristo y les espera la condenación eterna. No hay excusa para negar la existencia de Dios. Esta vida se divulga y Dios se ha divulgado en la creación. Además, Dios se ha divulgado completamente en Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Podemos entender que Dios se divulgó completamente en Jesucristo. Si quieren saber quién es el Verbo, pueden leer el versículo 14, donde se nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Jesucristo. Pero el Verbo dice: y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo, Jesucristo, era con Dios y el Verbo era Dios. Estamos viendo que Jesucristo es Dios, de manera que quienes pretenden negar esta verdad escritural no tienen cómo hacerlo. Negar la Trinidad es negar a Dios mismo. Negar que Dios Hijo es la segunda persona de la Trinidad es negar a Dios. Jesucristo, de quien habla este texto bíblico, el Verbo, era Dios. Y por ende, como Dios Trino, creador de todo lo que existe. Nótese la relevancia que le da Juan, el apóstol Juan, y cómo inicia el Evangelio, hablando de la deidad del Señor. Y encontramos también que como Dios se ha divulgado completamente en Jesucristo, les invito para que vayamos a otro texto bíblico que nos está dando soporte a estas verdades compartidas el día de hoy. Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así como Felipe, que no entendía esta verdad, hoy hay muchos que no quieren entenderla, porque no escudriñan las Escrituras, porque no estudian la palabra de Dios. Y si la estudian detalladamente, podrán descubrir esta verdad. Jesucristo es Dios. Palabras de nuestro hermano mayor de Jesucristo: el que me ha visto al Padre. Viendo su amor, viendo todo lo que hizo el Señor Jesucristo en bienestar de la humanidad. Solamente el corazón de Dios puede manifestarse y demostrarse en la forma en que lo hizo en la persona de Cristo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Le decía a Felipe. Vemos al Padre, vemos a Jesús. A Dios Trino le conocemos por medio de las Escrituras. Ya tenemos la palabra completa. Invito también para que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, y recuerden que estamos estudiando bajo el título El Verbo de Vida, y el numeral 1 que estamos desarrollando es Esta vida se divulga. Ahora, como hemos visto, Dios se ha divulgado completamente en Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos allí
habla categóricamente con plena seguridad el apóstol Juan, y asimismo hoy nosotros podemos decir: sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y si no quieres creer lo que dicen las Escrituras, hay hechos que demuestran esta verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Tenemos entendimiento para conocer al verdadero, porque hay falsos cristos, pero el verdadero lo conocemos porque Dios se ha revelado en Jesucristo y ha abierto nuestro entendimiento para comprender estas verdades escriturales. Conocemos al que es verdadero y recordamos lo que dice la palabra en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, Él es el verdadero. Él no fue ningún impostor. El Hijo de Dios, Dios mismo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el verdadero Dios, Jesucristo, y la vida eterna. Todos anhelamos tener la seguridad de salvación, pero la salvación solamente está en el Hijo. Creyendo en su deidad, creyendo en su obra sacrificial y creyendo en su redención. Cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, recibimos estos privilegios. Pasamos a ser hijos de Dios y nos es garantizado una vida eterna en su presencia. El verbo de vida. El verbo de vida. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Numeral 2. Esta vida se siente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta vida se siente. Observemos que el apóstol tuvo un encuentro personal con Jesucristo. No fue una experiencia religiosa de segunda mano, heredada de alguna otra persona o descubierta en un libro. No, Juan conoció a Jesucristo cara a cara. Él y los otros apóstoles escucharon a Jesús hablando. Lo vieron mientras vivía con ellos. De hecho, lo estudiaron cuidadosamente e inclusive tocaron su cuerpo. Ellos sabían que Jesús era real, no un fantasma ni una visión, sino Dios en forma corporal, en forma humana. Ellos tuvieron esa experiencia que marcó definitivamente sus vidas. ¿Qué pasa en la actualidad? Algunos contemporáneos dicen, claro, el apóstol Juan tuvo ventaja. Vivió cuando Jesús anduvo sobre la tierra. Lo conoció personalmente. Y quienes se excusan dicen, pero nosotros que nacimos 2000 años después, 21 siglos después, ellos justifican y dicen, era diferente la situación.
Pero aquí es donde nuestros contemporáneos se equivocan. No fue la cercanía física que los apóstoles tuvieron con Jesucristo lo que los convirtió en lo que fueron. Fue la cercanía espiritual. La cercanía espiritual igual acontece con nosotros. Es la cercanía, las escrituras, la cercanía espiritual la que transforma nuestras vidas. No pretendamos cambiar sin conocer al Señor, sin crecer en el Señor. No, porque es que Dios nos ha dado libertad, nos ha dado un libre albedrío y se nos dice que debemos crecer espiritualmente, mirando a Jesucristo como el ejemplo a imitar. Sí, algunos se justifican en esa forma, debido a la cercanía física que tuvieron. Ellos se habían consagrado al Señor para que Él fuera su Salvador. Jesucristo era algo real y emocionante para Juan y sus colegas, porque ellos habían confiado en Él. Al confiar en Cristo, habían experimentado el gozo de la vida eterna. Eso hace la relación, mis amados. Ellos fueron testigos oculares, pero nosotros tenemos sus hechos aquí en las Escrituras. Por eso es que esta vida se siente, mis amados. Se siente, pero para sentirla hay que nacer de nuevo. Es imposible sentirla si no hay un nuevo nacimiento. Y encontramos a Jesucristo hablando con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Esto es indiscutible. Nadie podrá pretender estar con Dios viviendo en las tinieblas. El que no naciere de nuevo, es decir, el que no pase de muerte a vida, muerte espiritual a vida espiritual, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, estudioso, un principal, no entendía esta verdad escritural y llegó a pensar y preguntar: ¿cómo es que ya, siendo grande, siendo un viejo, puedo ingresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No se trata de eso, mis amados. El nuevo nacimiento consiste en creer en Cristo como Señor y Salvador. El nuevo nacimiento consiste en la obra del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador. Allí es el nuevo nacimiento. Ese es el nacimiento espiritual, cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, Dios mismo morando en nosotros. De manera que para sentir esa vida hay que nacer de nuevo. Para sentir esa vida hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. San Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito con propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, Jesús es el Cristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, el ungido. Jesús es el Salvador, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Y para que creyendo esta verdad tengáis vida en su nombre, poder tener vida en el nombre de Cristo. Hoy muchos creen en Jesús como el Mesías, sí. Que es el Hijo de Dios, sí.
que es el Salvador, sí. Pero no todos creen que es el único mediador entre Dios y los hombres. No creen que solamente en Jesucristo hay salvación. Ponen otros intermediarios y esto hace un evangelio corrupto. Creyendo en Cristo como dice la Escritura, y creyendo en Cristo como dice en la Escritura, tendremos vida eterna. Esta vida se siente. Para sentirla hay que creer que la salvación es segura. Sí, no es incierta, es segura. ¿Por qué es segura? Porque no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que el Señor ha hecho. Muchos creen que porque una vez hicieron una oración tienen salvación, pero no, el Señor dice claramente que no. Hay que creer es como Señor, y quien cree como Señor se somete a Él, respeta sus estatutos, sus preceptos. Nadie puede perder lo que no ha recibido. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es claro lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Punto. No hay opción fuera de el Hijo para tener vida eterna. Ahora, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. No hay ninguna otra opción, no hay término medio. El que tiene el Hijo, pero como dice la Escritura, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, como dicen los religiosos, las religiones, pues no tendrá vida eterna. Es como dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que sepamos que hemos nacido de Dios? Juan nos da la respuesta. Hay dos cosas. Hay dos puntos importantes. Hay dos clases de hijos en este mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Podrías llegar a pensar que un hijo del diablo es una persona que vive en pecados grandes, pero este no es siempre el caso. Un incrédulo es un hijo del diablo. Alguien que cree en Cristo, pero no como dice las Escrituras, es un hijo del diablo. Tal vez esa persona sea un moralista, un religioso, quizá sea un cristiano falso, pero todavía es hijo de Satanás, porque nunca ha nacido de Dios ni ha experimentado personalmente la vida espiritual. Algunos de nosotros ha conocido un billete falso porque ha llegado a nuestras manos. Y quizá alguno de nosotros, sin ser duchos en el tema para identificar los billetes, lo hemos usado, lo hemos tocado como si fuera real. Y creyéndolo así, que es real, de pronto vamos a provisionarnos de combustible para el vehículo y entregamos el billete. Digamos que es de 50,000. Entregamos el billete, 50,000 pesos de gasolina. Y quien recibe el billete lo guarda y llega el momento de entregar cuentas, lo entrega, y el que tiene todo el depósito va a pagar, a proveerse, ejemplo, de combustible, lo entrega, y de pronto llega el momento en que de tanto circular el billete alguien va a depositarlo al banco.
Y el experto contando los billetes saca ese que es falso. Y quizá con ese billete se hizo muchas cosas buenas, pero es falso. Así pasa con muchas personas que son religiosas. Muchas personas que creen que son de Dios, pero no son de Dios, que viven paganamente. Cuando lleguen a ese juicio ante el gran trono blanco, nada de lo que hiciste era real. Y allí es cuando viene a mi mente aquella palabra de Mateo 7, 22, 25, cuando dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La moralidad, la religiosidad no te otorga el derecho de ser llamado hijo de Dios. Por consiguiente, no podrás heredar la vida eterna. Numeral 3. Esta vida se comunica. Esta vida se comunica. Estamos bajo el título El Verbo de Vida. Primera de Juan 1, versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De estos dos versículos tengo dos subpuntos. Uno, para que tengamos comunión, y dos, para que tengamos gozo. Es decir, esta vida se comunica para que tengamos comunión. Esta vida se comunica para que tengamos gozo. Me es necesario leer una vez más el versículo 3. 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Compartir el Evangelio aún con nuestros familiares, porque aunque tenemos un mismo Padre y una misma Madre terrenal, no hay comunión. Por ello, la importancia de llevar el Evangelio, como dice aquí la palabra, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que tengáis comunión con nosotros, pero tú no puedes tener comunión con nosotros si no tienes comunión con Dios. No hay nada en común en nosotros. Hay que tener comunión con Dios para tener comunión con nuestros semejantes. Mira la importancia de llevar la palabra, de llevar el Evangelio. Muchos no conocen, están apartados y no hay comunión. No hay comunión. Y esta comunión es verdadera si se tiene a Cristo como Señor y Salvador. De manera, mis amados, que esta palabra comunión es importante dentro del vocabulario de un creyente. Simplemente significa tener en común. En la condición de pecadores, los hombres no tienen nada en común con un Dios santo. Pero Dios,
en su gracia infinita, envió a Cristo para tener algo en común con los hombres. Cristo tomó un cuerpo humano y se convirtió en hombre. Luego fue a la cruz y llevó sobre ese cuerpo los pecados del mundo, para así redimir a la humanidad y tener comunión. Él murió por todos, pero no todos tienen comunión con Él, porque no han creído en Cristo como único Señor y único Salvador. Vamos a dar lectura también a otro texto bíblico, por favor. Les pido me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Llevó nuestros pecados. Este es el mensaje central del Evangelio. En la cruz del Calvario, Cristo hizo expiación por nuestros pecados. Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Cristo nuestro hermano mayor. Por ende, muramos al pecado y vivamos a la justicia. La unión del creyente con Cristo ha puesto fin al dominio del pecado sobre la vida. Esto es lo que hace posible llevar una vida conforme a los propósitos de Dios. No hay otra forma. No podremos llevar otra vida conforme a los propósitos de Dios si no estamos dentro de su justicia. Ahora, puesto que Él pagó el precio de nuestros pecados, el camino está abierto para que Dios nos perdone y nos introduzca en su familia. Al confiar en Cristo, nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Les invito a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Participantes de la naturaleza divina, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. El término que se traduce participantes en la epístola de Pedro proviene de la misma raíz griega que la palabra traducida comunión en Primera de Juan 1:3. ¡Qué milagro tan asombroso! Jesucristo tomó sobre sí la naturaleza de hombre para que nosotros, por medio de la fe, pudiésemos recibir la naturaleza misma de Dios. ¡Qué hermoso milagro! El Señor toma forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros podamos tener la infinitud de privilegios.
Primera de Juan 1:4. Porque voy a pasar al otro punto. Esta vida se comunica para que tengamos gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora hablamos aquí de un gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. La comunión es la respuesta de Cristo a la soledad de la vida. La comunión con el Señor. El gozo es su respuesta a la falta de contenido y superficialidad de la vida. La idea del gozo se extiende a lo largo de toda la carta. El gozo no es algo que fabricamos para nosotros mismos, sino que es un maravilloso subproducto que viene como resultado de nuestra comunión con Dios. David, el rey David, conoció el gozo que menciona Juan. Y podemos leer, por favor, el Salmo 16:11. Y notemos lo que dice David en cuanto al gozo. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso entender, mis amados hermanos, que solamente en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, no cualquier gozo, no el gozo que produce el mundo, no el gozo que producen los bienes materiales, ni siquiera el gozo que produce la salud. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. De manera que la vida, mis amados, que es verdadera, produce un gozo verdadero. Es decir, nosotros que estamos en Cristo tenemos un gozo verdadero. Ahora, recordemos en la palabra lo que Jesús le dijo a sus discípulos una noche antes de ser crucificado. San Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Mira, hay momentos de tristeza, y la tristeza de ellos era porque el Señor iba a partir. Pero ¿qué produce gozo? Ahora, en nuestro momento, en la actualidad, ¿qué produce gozo? Tal cual se lo dijo el Señor a sus discípulos: os volveré a ver. ¿Qué produce gozo? Que nosotros estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y se gozará, dice la palabra, vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Porque cuando estemos en la presencia del Señor, no habrá nada que perturbe la vida. Porque donde estará el Señor, donde está el Señor, estaremos nosotros, y allí ya no habrá sufrimiento, dolor, angustia, enfermedad. Gozo absoluto. ¿Cómo no anhelar eso también para aquellos que no conocen de Cristo? ¿Cómo no anhelarlo para ellos? ¿Cómo no orar por la salvación de ellos? ¿Cómo no presentarles el Evangelio? Gozo. El gozo que es verdadero, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las situaciones difíciles.
El gozo lo encontramos en el Señor. ¿Estás solo? ¿Estás sola en tu casa? No pierdas el gozo. Disfruta la compañía del Señor. Dios lo llena todo en la persona de Cristo. Todo en la persona de Cristo. Él es el gozo. Y hay momentos en que tenemos dolencia, hay momentos de angustia, hay momentos en que se llora. Pero cuando vamos a la palabra, otra vez el gozo viene a nosotros. La palabra de Dios trae gozo, porque es Dios mismo hablándonos, Dios mismo enseñándonos, Dios mismo exhortándonos. Porque fallamos, claro que le fallamos al Señor en muchas formas. Pero Dios nos ha dicho en su palabra que Él nos perdona si vamos a Él con un corazón contrito y arrepentido. Y mientras estemos en esta vida, lucharemos contra el pecado. Ya no practicamos el pecado, no somos practicantes del pecado, luchamos contra el pecado. Gozo. El gozo porque podemos ir donde Dios y decirle, he pecado contra ti. Y Él nos va a perdonar. El Señor lo es todo. Él produce gozo en nuestras vidas. Sus promesas traen gozo. Y la esperanza que tenemos en Él no avergüenza, porque produce gozo en nuestros corazones. Gozo, mis amados. De manera que el verbo de vida trae consigo gozo. El verbo de vida. Esta vida se divulga, mis amados. Dios se ha divulgado en la creación y se divulgó plenamente en la persona de Cristo. Y cuando creemos en Cristo, esta vida se siente. Se siente. El verbo de vida. Él es la vida. Y esta vida se comunica. Se comunica para que todos tengamos comunión y para que tengamos gozo. Dios, gracias te doy por el tiempo que me has regalado, que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por la lluvia de bendiciones que has derramado en nosotros. Gracias, Dios, porque podemos decir hoy con seguridad que eres nuestro Padre. Gracias, Padre. Gracias por redimirnos. Gracias por enviar al unigénito, quien es hoy nuestro hermano mayor. Gracias porque hoy tu Santo Espíritu vive en nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados.